Continuamos en la máxima felicidad y ya tenemos en contacto telefónico a Eleonora Ghioldi. Ella es fotógrafa y artista visual, autora de Guerreras y Atravesadas. Bienvenida Eleonora, Mauro, María y Lucía, te saludamos. Buen día, muchas gracias. Muy Buen día, bienvenida, buen Elio. día. Un placer conversar con vos. Una Muchas militancia gracias desde el arte igualmente. presente. Te, te preguntamos ya así, derecho al hueso. Dale. Queremos que nos cuentes, vos sos una gran militante y luchadora de la visibilización de la violencia hacia las mujeres. Contanos, por favor, cómo surge la idea de Guerreras y Atravesadas y cómo fueron desplegándose esas muestras en Argentina y en el exterior. Sí, bueno, mira, en realidad Guerreras empieza como un proyecto personal en el ámbito privado. Hace más de 15 años yo vivía en ese momento en Los Ángeles y con una comunidad de mujeres de diferentes lugares del mundo, hispanas, bueno, mujeres migrantes más que nada, y mujeres de todas diversas procedencias. Empecé a pensar esto de cómo las mujeres todo el tiempo en el ámbito privado contaban sus historias que habían recibido violencia de género. Uy, perdón, un segundo que me... ¿Lo escuchan esto? No hay problema, no hay Se problema. escucha muy bajito. Se escucha atrás. mejor tu voz, así que Ay, no te perdón, aflijas, la voz no se te te escucha aflijas. bien. Saltó la alarma. Bueno, empecé a pensar cómo nosotras continuamente nos contábamos historias, pero en ese momento, ahora por supuesto después de 15 años hay una trayectoria, un camino ya transitado donde las mujeres ya hemos decidido no callarnos más, ¿no? Pero en ese momento no era algo que todo el tiempo se contaba, qué es lo que nos sucedía. Y bueno, empezaron como testimonios personales, que yo decidí hacerles unas fotografías y volver con esa fotografía en el ámbito privado, en sus casas, y volver con esa fotografía y que ellas dejasen un testimonio escrito, ¿no? Luego de ese testimonio, luego de varios años, empiezo a reflexionar de cómo no había ni en el ámbito privado ni en el ámbito público un espacio donde las mujeres podían estar a salvo. Siempre estos testimonios ellas contaban cómo sus agresores eran personas que conocían, personas que desconocían, profesores, médicos, padres, abuelos, tíos, hermanos, parejas, exparejas. Era como un abanico muy amplio. Y bueno, y ahí empecé a querer hacer una reflexión un poco mayor. Entonces empecé a entrevistar a académicas y activistas que trabajasen la violencia de género, y luego de tener muchos testimonios en Estados Unidos decido ir a Ciudad Juárez a entrevistar a familiares de víctimas de feminicidios de Juárez, que también ahí había como una... Ciudad Juárez en México. Un entrecruce entre las problemáticas que suceden en las fronteras, ¿no? En territorios fronterizos, y cómo el cuerpo de la mujer es utilizado como un territorio de conquista, ¿no? O sea, el cuerpo femenino y el territorio, cómo se conquista de esa manera. Y luego termino en Argentina entrevistando a familiares de víctimas de feminicidio de Argentina, hijas de madres desaparecidas en la última dictadura militar, que hablan un poco de cómo el cuerpo y la violación en la dictadura era utilizado como una herramienta de tortura. Y después también entrevisté a mujeres de la comunidad travesti trans. Guerreras es básicamente es la columna vertebral de mis trabajos, y luego a través de diferentes testimonios, porque están todos basados en testimonios en primera persona, se empiezan a desprender aristas de otros trabajos. Por ejemplo, Atravesades, que son todos familiares de víctimas de feminicidio. Se desprende de uno de los testimonios de Guerreras, ¿no? Del testimonio de Gustavo Melman, que habla también de la violencia por parte de estructuras policiales en Argentina, ¿no? Después, ahí en Atravesades, hago entrevistas a muchísimos familiares, más de 100 familiares, que hablan también cómo
el femicidio y el travesticidio no es el último escalón de la violencia, porque las violencias continúan luego de que suceden estos femicidios, ¿no? O sea, los familiares son violentados a través del sistema policial, a través del sistema de justicia, las mujeres también son violentadas luego de haber sufrido los feminicidios, ¿no? Cómo los medios enfocan y deciden desarrollar estas historias en el ámbito público. Después también a través de otro de los testimonios, que es una mujer que cuenta cómo ella sufre una violación por parte del médico cuando va a tener un aborto. Ahí se desprende otro trabajo que es Aborto Legal Ya, que cuenta un poco también cómo la trayectoria a partir del 2015 hasta cuando se dicta la ley en Argentina, y también basada en testimonios, y cómo no alcanza simplemente con que la ley sea, con que el aborto sea legal, sino que las mujeres también necesitan, o sea, la legalidad es necesaria porque no solo no tenemos acceso al sistema de salud si el aborto es ilegal, sino que tampoco tenemos acceso al sistema de justicia si es ilegal, ¿no? Y después también se desprende otro trabajo a través del testimonio del papá de Tehuel, que se llama Desaparecidos en Democracia, que habla un poco de la trata de personas en Argentina. Y bueno, eso es un poco un resumen, rápidamente, Bueno, de los últimos 15 años de mi tremendo trabajo. resumen el que nos has hecho. De hecho, una de las cosas de las que quería preguntarte era sobre este último proyecto, Desaparecidos en Democracia, que a mí me interpela porque, bueno, me cuesta pensar, por supuesto que lo veo, lo entendemos, no es una cuestión de entendimiento, sino que cuesta pasar por el cuerpo que pueda haber realmente desaparecidos en democracia, la cantidad de desaparecidos y desaparecides que hay, y además, bueno, la relación directa que tiene esa figura, esa circunstancia con la trata de personas. Por ahí, si nos querés contar un poco más de ese proyecto, pero además entiendo que este proyecto, por lo que vos nos acabás de relatar, están encadenados, ¿no? Es como que de alguna forma Guerrera fue el puntapié inicial para algo que vos, casi sin planear, tuvo que ir siguiendo su curso y va desencadenándose. Es decir, que son proyectos que siguen en crecimiento. Vos seguís tomando testimonios todavía para cada uno de estos proyectos. Contanos un poco cómo trabajás, digamos, en ese sentido. Sí, en realidad Guerreras y Atravesadas están un poco cerrados. Obviamente, si llega a venir alguien que desea dejar un testimonio, siempre se da el lugar y el espacio para que estas personas puedan contar sus historias. Desaparecidas, todos se desprenden de Guerreras, porque la columna vertebral es la violencia que sufrimos las mujeres y diversidades, ¿no? Entonces es como, no es planeado en el sentido de que los proyectos van surgiendo. Por ejemplo, el papá de Tehuel, él quería formar parte de Atravesades, entonces yo lo fui a entrevistar para que cuente su historia para Atravesades, pero cuando le estoy tomando el testimonio, él me dice en su testimonio que él creía que Tehuel no había sido víctima de travesticidios, de transfemicidios, sino que había sido, él consideraba que Tehuel estaba vivo y que era parte de una temática de trata de personas. Entonces ahí surge la idea de hablar de esta temática, se desprende del testimonio de una persona que quería formar parte. Lo mismo con Atravesadas. El proyecto se desprende del testimonio de Gustavo Melman, que si bien por supuesto todos pueden ser incorporados a Guerreras, porque todos hablan de la violencia, la visión, el punto de vista se pone un poco más específico para hablar de la temática en particular. Todos los proyectos tienen entrevistas a personas que están capacitadas y que su trabajo es la investigación, para poder darle un marco teórico a la problemática, porque son problemáticas que se nos escapan, ¿no? Entonces a mí me interesa también poder mirarlo desde otro punto de vista y que estas personas nos expliquen un poco por qué suceden estas problemáticas en nuestras sociedades.
No sé si respondí la pregunta, Sí, capaz sí, me sí, fui por claro. las ramas, perdón. Perfectamente. ¿Me escuchás bien ahí? Hola, Sí, Eleonora. hola Mauro, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien, gustazo como siempre saludarte. Igualmente. Quería poner en valor todo el trabajo de investigación territorial que has hecho en Estados Unidos, que has hecho en México, que has hecho en Argentina, e incluso has tenido también la posibilidad de llevar parte de tu investigación aquí en la provincia de Salta, y salteñas han sido parte de los testimonios que has recogido e incluso de tus muestras. La pregunta es doble. Sí. Por un lado, si podés hacernos referencia a esta experiencia que has tenido aquí en nuestra provincia, y por otra parte, que nos cuentes, si podés, dónde se puede ver tu obra, porque le recordamos a la audiencia que estamos conversando con Eleonora Ghioldi, que es una fotógrafa feminista, una artista visual, y que la potencia de sus muestras son extraordinarias, así que por eso te pedía en la segunda de las preguntas que nos cuentes si todavía se puede acceder de manera presencial o virtual a tu obra. Sí, bueno, cuando yo llevé guerreras ahí a Salta, hace ya varios años, eh, eh, vos me contactaste con María Pía Ceballos y ella me contactó con mujeres de la comunidad travesti trans ahí de Salta, donde ellas dejaron varios testimonios súper interesantes sobre sus experiencias con la violencia de género. También entrevisté a la mamá de Tiziana, que también habla un poco de la violencia estructural que sufrió Tiziana y la familia entera cuando Tiziana decide hacer el cambio de DNI, ¿no? De género. Y bueno, y también en otra oportunidad que volví a Salta, tomé testimonios de mujeres que estaban en situación de violencia en lugares cerrados, o sea, las estaban cuidando de sus agresores, ¿no? La muestra en este momento se puede ver, online, por supuesto, está en proceso de irse parte de la muestra a las universidades sociales acá en Buenos Aires, y también hay una posibilidad de que se vaya a Estados Unidos, a Texas, todavía no está decidido cuándo. También me olvidé de mencionar que parte de mi trabajo también se desprende otro trabajo que es Mujeres en Situación de Encierro, que hace ya 4 o 5 años que vengo dando talleres en dos cárceles de La Plata. Una es con mujeres que viven con sus hijas y otras son mujeres en situación de encierro, y bueno, y ese trabajo también lo presenté en España, y bueno, son todos proyectos que se van presentando de acuerdo a lo que a dónde son convocados, digamos, ¿no? Guerreras pasó por España 2 veces, después el de las cárceles, en Estados Unidos fue Guerreras, ahora ahí está la posibilidad de llevar Atravesades 2 veces ya también, y bueno, y en Buenos Aires y en Argentina en particular, Atravesades y Guerreras circuló mucho, y bueno, son cosas que van creciendo y lamentablemente continúan teniendo mucha vigencia a pesar de que sigan pasando los años, ¿no? Te hago una pregunta más, Eleonora. ¿Qué percibís que está pasando con la exposición de la obra de arte, de las exposiciones, ahora con este cambio de gobierno, con este cambio de políticas y de mirada sustancial, de una franca negación de lo que es la violencia de género y los femicidios? ¿Vos notás que hay mayores dificultad para acceder a algunos espacios públicos, algún tipo de, vamos a decir así, censura a las muestras, o quizá mayor alcance en los espacios privados o en los espacios comunitarios? ¿Cómo estás percibiendo la posibilidad de mostrar tu trabajo? No, a ver, la verdad que el cambio de gobierno y el cambio de perspectiva en términos de cómo abarcar la problemática de la violencia de género impacta muchísimo en cómo la obra ocupa los espacios públicos, ¿no? O sea,
a partir del gobierno de Milei, las obras prácticamente han sido totalmente invisibilizadas por parte del gobierno, por parte de los ministerios, y eso tiene que ver muchísimo, por supuesto, por cómo la mirada, ¿no? Cómo el gobierno y la ultraderecha tiene esta perspectiva sobre la violencia de género. No les interesa en lo más mínimo que se hable de estas problemáticas. Hay una negación absoluta sobre el tema. Se sienten absolutamente atacados si se habla de la violencia de género, y no, lamentablemente eso también se ve en la diaria, en lo cotidiano de la vida de las mujeres, ¿no? Se percibe en la calle, es como algo que se derrama absolutamente de cómo podemos ser tratadas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es algo que es impune a nuestras experiencias diarias. Muchas gracias, Eleonora, te agradecemos muchísimo, somos fanáticas y fanáticos de tu arte, nos da orgullo que hayas recorrido el mundo con este trabajo tan genial, así que nada, te agradecemos, queda ahí la invitación para un próximo programa, te vamos a seguir, así que muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Bueno, Eleonora. muchísimas gracias a ustedes, un saludo a Salta, y sí, espero nos podamos encontrar. Que así sea. En la próxima marcha seguro, nosotras que ya hemos ido a los encuentros juntas varias veces. Sí, seguro nos encontramos en el próximo encuentro. Dale. Les mando un abrazo grande. Un Un abrazo. abrazo.